El tema de hoy es teoría del valor y el objetivo es conocer los elementos esenciales de la teoría del valor. Cuando hablamos de la teoría del valor, tenemos que entender que es un concepto fundamental en la economía y que busca explicar cómo se determina el valor de los bienes y servicios en las relaciones contractuales o en las relaciones económicas de las personas y de las sociedades. Por lo tanto, la teoría del valor significa tener el conocimiento de que todo lo material de este mundo tiene su número en lo económico. ¿Qué significa esto? Yo tengo una mesa. Esa mesa tiene un valor en la medida que debo de incluir los materiales que se hizo, debo de incluir la mano de obra y debo de incluir las herramientas. Tomando todos esos elementos, voy y digo que esta mesa vale $100. Significa entonces que no es solo que la mesa valga $100 por sí misma, sino que tiene un valor en la medida de que le agrego todos los demás elementos que ya mencioné. Ahora bien, cuando hablamos de la teoría del valor, también tenemos que tener en cuenta tres teorías más que están relacionadas. Está la teoría del valor del trabajo, la teoría del valor de utilidad y la teoría del valor de costo. Entonces, vamos por partes. La teoría del valor del trabajo. Esta teoría está asociada principalmente con los economistas clásicos como Adam Smith, David Ricardo, y esta teoría lo que sostiene es que el valor de un bien o servicio está determinada por la cantidad de trabajo necesario para producirlo. Entonces, si alguien necesitó un mes para hacer un juego de sala, se determina el valor por la cantidad de tiempo que pasó. Entonces se dice, bueno, pasó 10 horas diarias durante 30 días. Entonces estamos hablando de X cantidad de horas y por lo tanto ese es el resultado de su fuerza de trabajo. Este concepto es el que todavía mantenemos. Entonces, por ejemplo, tenemos a consultores o a conferencistas o profesores que trabajan hora clase o trabajan por hora. Hay otros negocios que también son por tiempo. Entonces, se le cobra al individuo por el tiempo que gastó. Entonces, David Ricardo y Adam Smith, estamos hablando de finales del siglo XVIII, aún hoy sus teorías tienen validez por el hecho de que aún hoy, como vivimos en un capitalismo, resulta de que se mide el trabajo de la persona sobre la base de lo que está produciendo.
Entonces, en esta parte de la teoría del valor, concluimos que se basa en el tiempo y en el esfuerzo humano dedicado a la producción. Ahora vamos con la teoría del valor de utilidad. Esta teoría es conocida como la teoría del valor subjetivo y esta está asociada con los economistas neoclásicos del siglo XIX. Entonces estamos hablando de Carl Menger, William Jevons y León Watras o Batras. Entonces esta teoría del valor de utilidad tiene otro concepto. Ese es que el valor de un bien o servicio está determinado por su utilidad marginal. Eso significa que se valida por la satisfacción que proporciona el consumidor. Entonces, según esta perspectiva, el valor depende de la percepción subjetiva de las personas sobre la utilidad de un bien o servicio en relación con sus necesidades y deseos. En este momento, volvamos a ver la teoría del valor de utilidad. Punto número 1. Tiene un valor subjetivo. Punto número 2. El valor de ese bien está determinado por la utilidad y la satisfacción que le proporciona el consumidor. Y punto número 3. El valor depende de la percepción subjetiva de las personas sobre la utilidad de un bien en relación con sus necesidades y deseos. Y ahí podemos entonces analizar y comprender que este concepto que es de mediados del siglo XIX, estamos diciendo que tiene cerca de 170 años de existir esta teoría, y es la que se mantiene y es la que funciona y es la que persiste. Porque cuando una persona actualmente, ¿qué objeto le genera a una persona la satisfacción, pero sin que eso sea algo objetivo? Venimos de nuevo. Lo objetivo es lo que se puede tocar y percibir. Tengo hambre, voy a un restaurante o voy y compro en el mercado y yo me hago la comida. Satisfago mi necesidad biológica y objetiva. Objetivo es lo que existe. Subjetivo es lo que está en mi mente. Entonces, ¿qué necesidad subjetiva me resuelve comprar algún elemento, algún producto? ¿Qué producto me da una satisfacción subjetiva? Y ahí es donde vienen los productos de consumo. Los productos de consumo que la gente le llama materialista, es que soy materialista. Entonces me compro un celular de alta gama que tiene varias cámaras y que tiene varias aplicaciones y me sirve como un género de estatus. No, es que yo tengo el celular tal número 40. En cambio vos todavía ocupás un celular de botoncito. Yo tengo estatus. Sí, es que yo tengo un carro y el carro es de X marca y es famosa. Y vos andás en bus. Entonces, vemos que son elementos que pierden su categoría de necesidad biológica o de necesidad objetiva y se convierten en elementos de necesidad
de estatus. Y es algo subjetivo. ¿Por qué es subjetivo? Porque perfectamente en otras sociedades un celular no significa nada. Posiblemente en alguna otra sociedad. Un ejemplo, un antropólogo de nombre Malinowski, él, como antropólogo que era, analizó a sociedades que vivían de manera primitiva en la Polinesia. Entonces él dijo que esas personas, ellos, su estatus radicaba en el que tenía el mejor jardín. Y entonces esas personas de Polinesia andaban desnudos. Estamos hablando de 1920. Entonces esa gente andaban desnudas, andaban con herramientas primitivas, se dedicaban a la pesca y recolección de moluscos, y su vida material era idéntica. En lo que se diferenciaban era en quién tenía el mejor jardín. Y entonces el que tenía el mejor jardín era el que tenía más estatus. Con ese análisis de 1920 que hizo Malinowski, y nos regresamos 100 años después, en este 2024, nos vamos a dar cuenta que el ser humano siempre ha tenido esa necesidad de generar estatus. Y por eso es que estamos hablando del valor de las cosas y la teoría del valor. Porque el ser humano genera valor, le da valor a las cosas, y ese valor está sobre la utilidad. En el desierto usted puede estarse muriendo de sed, pero si usted encuentra petróleo en lugar de agua, ya se hizo millonario, pero se murió de sed. Entonces, venimos, y si usted en el desierto le ofrecen un lingote de oro y una botella con agua, y usted se está deshidratando y está muriéndose en el desierto, y le dicen que escoge, seguramente la mayoría de personas va a escoger el agua porque está resolviendo una necesidad inmediata, que es la sed. Entonces ahí es donde vemos que el valor es subjetivo. Los pueblos precolombinos, el oro, ¿cuál era la utilidad del oro? No era una utilidad monetaria, sino que el oro era una utilidad ornamental. Por lo tanto, el oro, los pueblos precolombinos lo utilizaban como una herramienta de adorno. Esa es la lógica por la que en algunas zonas los españoles y los demás europeos llegaban a ofrecer collares de vidrio y espejos y otros materiales a cambio de oro. Entonces, actualmente nosotros decimos, no, es que estos precolombinos eran ignorantes porque cambiaron el oro por espejos. Eso es porque actualmente nosotros tenemos una mentalidad económica que sabemos que se le ha dado un valor monetario mayor al oro. Entonces, como el valor que tiene el oro es superior a lo que tiene un espejo, hoy y hace 500 años del lado de Europa, la gente sabía que tenía un valor monetario y que con una cantidad de oro podía comprar
más cosas. Sin embargo, los pueblos precolombinos, el oro no lo miraban como un elemento de intercambio económico para comprar más, sino que lo miraban como un elemento ornamental. Bajo esa lógica es que cuando llegaban los españoles y otros europeos a hacer intercambio entre un espejo y unos adornos de vidrio, por ejemplo, estos adornos de vidrio, la bisutería, ¿qué es? Unas piedras bien bonitas, unos collares bien bonitos, pulseras bien bonitas, aritos bien bonitos, pero al final, ¿qué es la bisutería? Es un montón de piedras con diferentes colores, que se miran bonitos y atractivos, pero que no tienen un valor económico. Entonces, eso es lo que los españoles daban: bisutería, espejos y chibolitas, las chibolas, canicas, que hoy ocupamos y jugamos. Esos elementos eran lo que los españoles intercambiaban con los pueblos precolombinos a cambio del oro. Bajo esa lógica, podemos decir incluso que los pueblos precolombinos ganaron. ¿Por qué podemos decir eso? El oro era un elemento que ya era conocido, pero un espejo no era conocido. Esas piedras de bisutería no eran conocidas. Por lo tanto, si nos vamos a la lógica del adorno, alguien que tuviera un espejo iba a tener mayor valor y mayor preponderancia que alguien que estuviera adornado con un montón de oro, porque el oro era algo conocido por todo. Lo que les quiero decir es el hecho de que la teoría del valor nos demuestra que el ser humano le coloca un valor subjetivo a las cosas. Las cosas no tienen valor por sí mismas, sino por lo que yo me tardo en hacerlo o por su escasez. Otro ejemplo, en nuestro mundo actual, un billete de 100, un billete de 50, un billete de $1, están hechos exactamente con la misma cantidad de celulosa, con la misma cantidad del resto de materiales, con la misma cantidad de tinta, etc. En última instancia, es el mismo papel. Pero ¿qué es lo que determina el valor? El dibujito y el gráfico que dice 100, 50, 20, 1. Y eso se ha asumido como un contrato social, en el sentido de que todos en este planeta, los que somos occidentales y occidentalizados, entendemos que un billete tiene un valor dependiendo de la denominación, y significa entonces que el billete no tiene el valor por el hecho del material, sino por la utilidad que nos da. Por lo tanto, un dibujo que haga yo o que haga otra persona puede que tenga valor o puede que no tenga valor. Pero si Salvador Dalí, si Pablo Picasso, si Leonardo da Vinci, si Miguel Ángel y estos grandes pintores del pasado, del presente, que son reconocidos, vienen y toman un papel simple y hacen un dibujo, y no solo hacen un dibujo, sino que le colocan la firma, ese papel llega a tener un valor superior. Otro ejemplo, la gente que va
y pide autógrafos y le firma el futbolista el autógrafo a la camisa. Esa camisa, por ejemplo, Messi firma la camisa y esa camisa ya no vale los $100 que vale por sí sola, sino que pasa a valer 500 porque tiene la firma de Messi. Si a eso le agrega que esa firma fue justamente el día que él ganó el mundial, esa camisa entonces pasa a valer $1.000.000. Entonces, ¿vale por lo que se hizo? No. ¿Vale porque la firma tiene algún poder especial? No. Vale porque hay un consenso social de que ese momento de hacer un gol y de ganar el mundial es inolvidable, y por lo tanto firmar, y sobre todo si hay fotos y videos y pruebas que constatan que esa camisa la firmó él 4 minutos después de haber ganado el mundial, esa camisa vale millones. ¿Tiene algún valor? Ya ni siquiera el objeto que sirve para vestirme deja de tener el significado de objeto material utilitario, sino se convierte en un símbolo. Entonces ese es el valor de la utilidad. Entonces estamos hablando de que es utilidad sobre la base de lo que la sociedad en su consenso considera valioso. Hay una historia del fusilamiento de Gerardo Barrios. A Gerardo Barrios lo fusilan, y la gente, los de San Salvador, fueron con pañuelitos a llenar esos pañuelitos con la sangre de Barrios. ¿Tenía algún valor utilitario? No. ¿Alguien iba a saber que era de Barrios? Quizás sí, quizás no. Pero imagínense si alguien apareciera y dijera: yo tengo este pañuelito que tiene la sangre de Gerardo Barrios. Como mínimo estuviera en el museo. Si ustedes van al Museo Militar, van a encontrar que aún hoy está una silla donde colocaron a Gerardo Barrios para fusilarlo. Esa silla entonces dejó de tener su utilidad, que es un instrumento para sentarse, y se convirtió en el símbolo del lugar donde fue fusilado un héroe nacional. Ahora bien, el valor que yo le doy a algo puede que para otra persona no tenga ningún valor. Pero eso ya depende del consenso social y de la repercusión que pueda generar eso. Y por último tenemos la teoría del valor del costo. Entonces, la teoría del valor del costo argumenta que el valor de un bien o un servicio está determinado por el costo de un producto, por la obra en sí, es decir, lo que se tardó la persona en hacerlo, por el dinero que utilizó en comprar los materiales. Y si ustedes ven, aquí hay que tener cuidado porque no lo debemos de confundir con la teoría del valor por trabajo. El valor por trabajo es yo gastando mi tiempo y mi fuerza haciendo un producto. En cambio, la teoría del valor del costo es los materiales.
Aquí compré la madera, aquí compré los clavos, el barniz, el pegamento, la pintura, y aquí al otro lado están el serrucho, el martillo, los clavos, la lijadora, etcétera. Entonces, la teoría del valor es lo que yo invierto de mi tiempo humano en hacer algo. Y la teoría del valor del costo es todo lo que cuesta en materiales para la fabricación de un elemento. Entonces, quedamos hasta acá y voy a hacer el cambio de presentación.